Establecemos el contacto con la doctora Zulma Cucunubá. ¿Cómo nos escucha en este momento, doctora Zulma? La escucho muy bien, Yolanda. ¿Usted me escucha bien? Sí, ya podemos conversar. Quería, doctora Zulma Cucunubá, que usted escuchara lo que dijo el ministro de Salud, que fue un poquito lo que nos ha llevado a hablar mucho de qué está pasando con la curva y demás. Dura unos pocos segunditos su intervención y es esta, el ministro de Salud, Fernando Ruiz. A veces es más importante lo que además otras personas, científicos, consideran frente al momento en el que no estamos, señor presidente. Hoy tuvimos una declaración de la doctora Zulma Cucunubá, quien es una investigadora muy eminente del Imperial College, la institución quizá líder del manejo de la epidemiología de epidemias en el mundo, quien manifestó que dado los resultados en el índice de transmisión que tenemos en Colombia, podríamos decir que ya estamos en Colombia en una etapa de supresión. Esto indica que estamos muy cercanos al aplanamiento completo de la curva, consecuencia de este proceso de aislamiento preventivo con el esfuerzo que hemos hecho. Bueno, es lo que ha dicho el ministro Fernando Ruiz y citaba pues algunas declaraciones suyas, doctora Zulma Cucunubá. Estamos en una etapa de supresión acercándonos al aplanamiento de la curva. Queríamos preguntarle a usted directamente cómo es la situación. Bueno, muchas gracias, Yolanda, por preguntar. Sí, desconocía esas declaraciones. Bueno, quiero aclarar que la razón probablemente por la cual el ministro mencionó que yo di unas declaraciones fue porque a mí me invitaron el día de ayer a hablar durante 4 minutos, aclaro eso, en una plenaria en una reunión del Senado. En esa reunión en 4 minutos muy rápidamente, en los cuales yo quería presentar más en detalle, pero no se pudo porque era todo el tiempo que ellos disponían. Expliqué que en varios países de América Latina, en estos momentos, después de más o menos unas 3 semanas de que han empezado las cuarentenas, estamos empezando a observar en varios países una disminución grande de el número reproductivo efectivo comparado con la etapa inicial, digamos hace un mes y medio, lo que podíamos medir hace un mes y medio. Cuando ese número baja o está cercano a bajar por debajo de 1, a eso se le conoce como que se entra en la epidemia en un estado de supresión. Supresión significa que deja de crecer a la misma velocidad original durante un tiempo. ¿Durante qué tiempo? Pues el tiempo que se esté en la cuarentena, básicamente, porque es el tiempo de una reducción del contacto social que tiene que ser efectiva a unos altos niveles, cercanos al 75%, para que se logre pasar de un estado en que hay un crecimiento exponencial a uno en el que el crecimiento es más lento. Entonces a eso se le conoce como supresión, en el sentido que el trazado original de esa curva se suprime en su trazado original y se desplaza. Básicamente lo que se hace es que se desplaza en el tiempo hacia un poco más hacia el futuro. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos, muy probablemente el tiempo que dure el confinamiento. Es decir, si el pico se esperaba, por decir algo, en el mes de mayo, entonces con el confinamiento, mientras se esté en el confinamiento, ese pico se va aplazando durante todo el tiempo que se esté en el confinamiento. Eso es lo que se conoce como etapa de supresión, es decir, siguen aumentando los casos, todos los días hay casos, pero la velocidad a la cual aumenta no es la velocidad original, sino que es una velocidad que está totalmente dominada por el distanciamiento social. Eso significa que una vez se levantara la cuarentena, si digamos, hipotéticamente hoy levantáramos la cuarentena, volveríamos a la velocidad original. Es un efecto simplemente de la cuarentena. No existe el aplanamiento de la curva en mi concepto, porque en América Latina y en Colombia la curva no ha empezado. Yo soy muy reiterativa en eso. La curva realmente que hemos visto nosotros es una curva muy, muy pequeña. No ha empezado. Entonces, no saber si una curva se aplanó, hay que esperar que pasen varias semanas o meses. Y en este momento no podemos hablar de que se ha aplanado, porque básicamente lo que hicimos fue cortarla antes de que empezara y hacer que se aplace un poco el inicio de esa fase exponencial, pero una vez se levante la cuarentena, pues volvemos al principio.
Entendido. Como usted comprenderá, doctora Zulma Cucunúa, pues a los que no conocemos de fondo estos asuntos, nos ha tocado ir aprendiendo qué significa el aplanamiento de la curva. Ahora usted nos explica lo que significa la supresión, cómo se mueve una epidemia, cómo se mueve una pandemia. Pero entonces, le entendería yo que no se puede afirmar que nos estamos acercando al aplanamiento de la curva, ¿o sí se puede afirmar? No, señora, no se puede afirmar eso de ninguna manera, no. Bueno, eso es importante. Y lo segundo que le quiero preguntar es, ¿se nota un efecto positivo de la cuarentena? Eso sí se nota, que eso era el objetivo de las cuarentenas, es decir, no sabíamos, digamos, hipotéticamente, teóricamente, al reducir el contacto social se iba a reducir esa tasa de contagio a la velocidad que venía. Y eso era algo que los modelos nos indicaban que iba a pasar, pero hasta que no tuviéramos pruebas empíricas de que eso sucedía, pues era muy difícil saberlo. Hoy en día ya se empieza a hacer evidente, y cuando digo se empieza a hacer es porque tenemos, apenas hasta hace un par de días hemos podido empezar a observar que esa tasa reproductiva efectiva va bajando un poco, y solo podemos observar que eso empezó a bajar y estaba en ese estado hasta hace más o menos hasta el 26, 27 de marzo. De ahí hacia adelante los datos todavía no podemos confiar en ellos porque hay mucho retraso en el reporte, retraso en el diagnóstico. Solamente hasta que se ponga al día toda esa información vamos a poder seguir avanzando en confiar un poquito más de los datos más allá del 26, 27 de marzo. Es decir, hasta el punto, lo que hoy los modelos de inferencia estadística nos dicen es que a partir de como el 26, 27 de marzo se empieza a observar ese efecto de la cuarentena inicialmente que lleva a una reducción de la tasa reproductiva a un punto que se llama supresión, y hasta ahí podemos observar. Aún yo no podría asegurar qué ha pasado del 27 de marzo hasta la fecha. Los datos no son suficientes para saber qué ha pasado de ahí hasta aquí, pero pues como la cuarentena ha seguido del 25 de marzo hasta acá, pues uno supone que muy probablemente si para el 26-27 se había alcanzado estado de supresión, pues es muy probable que para que aún siga vigente, o al menos mientras la cuarentena se haya cumplido estrictamente. Entonces el efecto que tiene eso es que, imagínense que la curva iba creciendo, y se corta la curva, y lo que hace es que esa curva se baja un poco, y una vez se levantara la cuarentena, o sea, una vez volviéramos a las calles, otra vez volvería a arrancar. Entonces el efecto es un desplazamiento de la curva, no un aplanamiento, sino un desplazamiento, que ese es el efecto que tienen las cuarentenas. Lo que hace es que corta el crecimiento original y baja la velocidad drásticamente para aplazar el resurgimiento, pues por el tiempo que más o menos el equivalente al tiempo que dure la cuarentena. Ahora, doctora Zulma Cucunúa, la estaba oyendo con mucho detenimiento y entonces me surge esta pregunta, para ponerlo en términos un poco más comunes y corrientes. Si se levanta la cuarentena, podría volverse a elevar la curva, con lo cual uno podría deducir, no sé si esté equivocado, que simplemente se está aplazando la llegada de ese pico o de esa curva, o se puede aplanar y llevarla, digamos, casi que al piso, sin la posibilidad de que retorne más adelante. Uh-huh. Sí, exactamente. El objetivo de esto es aplazar el pico. Ese es exactamente el objetivo de la supresión. No es aplanarlo, porque ya, como lo he dicho en varias ocasiones, aplanar la curva significaría reducir el número reproductivo efectivo a un nivel bajo, pero aún así, dado que Colombia y muchos países de América Latina no tienen suficiente capacidad hospitalaria, reducir esa velocidad no es suficiente. Así se aplanara la curva, igual el sistema de salud colapsaría. Ese es el problema. Sí, aplanar la curva ha sido un objetivo de varias pandemias, pero pandemias que son más leves, pero esta pandemia no es leve. Entonces aquí aplanar la curva no es suficiente, toca suprimirla todas las veces que sea necesario.
En consecuencia, Entonces, sí, doctora Zulma... estamos aplanando, en este punto se está aplazando que inicie la curva, digamos, se corta y se aplaza mientras dura la cuarentena. Entonces, en ese tiempo es un tiempo que queda como, digamos, muerto de crecimiento o de crecimiento muy, muy lento, pero una vez, si se levantara la cuarentena, volvería a comenzar. La deducción lógica, en consecuencia, doctora Zulma Kukunuba, investigadora del Imperial College de Londres, ¿sería mantener la cuarentena? Es decir, eso es lo que hemos dicho. La única forma de que la curva no se eleve, es decir, matemáticamente la única forma sería mantener la cuarentena indefinidamente. Como eso lleva a problemas graves, también una cuarentena indefinida es imposible, muy probablemente es decir, en Europa muchos países están con el objetivo de mantenerla a menos 5 o 6 meses o incluso más, tanto como ellos consideren necesario. Países en América Latina pueden estar teniendo otros objetivos, eso yo no lo sé, pero lo cierto es que, es decir, el distanciamiento social en altos niveles tiene que sostenerse muy probablemente hasta que haya una vacuna, y no sabemos cuándo va a haber una vacuna. Entonces, el efecto que ahorita tienen las cuarentenas es aplazar el inicio de la curva. Si después se levanta la cuarentena, se va a volver a iniciar. Precisamente, ¿usted qué opina de esa estrategia de Chile de las cuarentenas parciales? ¿Ese modelo podría funcionar para nosotros aquí en Colombia? Es una posibilidad. Nosotros estamos evaluando varias posibilidades justamente para un reporte que estamos haciendo para América Latina. Estamos evaluando algunas de las posibilidades que han tenido varios países. Es muy temprano también para decir que ese modelo es mejor que otros. Es una etapa totalmente como experimental. Hay que aprender de los aciertos y los no aciertos de varios países. Pero hay algo que sí quiero que quede muy claro, y es que América Latina, la etapa de la epidemia en América Latina es muy temprana en comparación con lo que está pasando en Europa. Nosotros estamos semanas detrás de Europa. En Europa la curva sí arrancó, y en Europa varios países están haciendo aplanamiento, otros son más drásticos, están haciendo supresiones, como se está haciendo también varios países en América Latina. Pero allá las curvas sí arrancaron. En América Latina, en la mayoría de los países, las curvas permanecen en muy bajos niveles aún, precisamente porque ya veníamos con un retraso de Europa y adicionalmente porque se hicieron cuarentenas. Entonces se ha aplazado en muchos países el aumento, el inicio de la curva. Los países que de pronto no han hecho cuarentena, es probable que en unas semanas se empiecen a ver que aumentan mucho más rápido que los que se han hecho. Entonces eso nos va a generar pues una visión más clara en unas 2-3 semanas de cuál ha sido el efecto de las diferentes estrategias que cada país ha optado. Estamos conversando con la doctora Zulma Kukunuba, investigadora del Centro para el Análisis de Infecciones Globales del Imperial College en Londres. Doctora Zulma Kukunuba, obviamente la gran pregunta que nos hacemos todos es cuándo va a terminar esto, y entendemos que es muy difícil de establecer, sobre todo si no hay vacuna, no hay cura en este momento. Le quería preguntar justamente, la última vez que conversábamos nos hablaba usted de las investigaciones que se están haciendo. ¿Hay avances en el tratamiento? Porque se ha hablado mucho de medicamentos que se están experimentando, se están utilizando, que unos medicamentos que usaron en Cuba, en fin. ¿Hay algo concreto de los últimos días con los cuales haya una esperanza frente al virus? Sí, hay un par de estudios de vacunas que han empezado a tener pruebas en humanos, que es un avance enorme, haber ya pasado a pruebas iniciales al menos en humanos, pero digamos, de forma optimista, la mayor parte de las personas que saben más de este tema siempre han dicho que no antes de unos 18 meses una vacuna va a estar disponible. Sí, el otro tema son los medicamentos. Sí, el otro tema son los antivirales, los medicamentos. Esos, hay varios estudios, pero igual no tenemos todavía resultados concluyentes de esos estudios. Si hubiera algún medicamento antiviral, sería excelente porque nos cambiaría grandemente
las estrategias a las que tenemos que recurrir en este momento. En este momento las únicas estrategias que tenemos son el lavado de manos, la higiene, el uso del tapabocas y el distanciamiento social. Esas son las únicas estrategias probadas que sirven. El distanciamiento social ya en este punto es probado que sirve en todos los sitios donde se han implementado fuertes medidas de distanciamiento social. Se reduce dramáticamente la transmisión, o se aplaza la curva. Aplazar esa curva es lo que le da tiempo a los sistemas de salud para que organicen las camas hospitalarias, para que organicen las UCIs, para que entrenen al personal necesario que va a atender esas nuevas camas hospitalarias, nuevas camas de UCI. Es un tiempo de preparación. Aplazar la curva es un tiempo de preparación, pero claramente no es la solución, pero ayuda a que todo el sistema se organice, a que se hagan las campañas educativas necesarias para enseñarle a la gente que hay que mantener el distanciamiento social efectivo durante un largo tiempo, que los sistemas de salud se preparen, que los médicos adquieran todos sus equipos de protección. Ese es el objetivo de aplazar, prepararse para cuando realmente empiece la transmisión. Doctora Zulma Cucunúa, como siempre ha sido usted muy amable con los oyentes de RCN Radio. Muchísimas gracias y aquí la vamos a seguir molestando en estos días. Claro que sí, muchas gracias a usted, Yolanda. Que tenga un buen día. Buen día, es la doctora Zulma Cucunúa, investigadora del Centro para el Análisis de Infecciones Globales del Imperial College de Londres. Es una de las autoridades mundiales en esta materia. Y ella nos precisa, porque es que ayer citó a la doctora Zulma el ministro de Salud, Fernando Ruiz, y dijo que ella había planteado que estábamos en una etapa de supresión y que eso significaba que estábamos cerca del aplanamiento de la famosa curva de contagios. Y la doctora Zulma Cucunúa nos dice, no podemos hablar de que estamos cerca de un aplanamiento de la curva. No podemos decir eso, ni ha empezado, ni lo podemos decir. Lo que sí podemos decir, que está probado en Colombia y en otros países del mundo, es que hay un efecto positivo de la cuarentena, porque está probado que el distanciamiento social es lo que sirve para bajar el número de contagios. En el momento en que empieza la interacción social nuevamente, seguramente se van a disparar esos contagiados. Pero no estamos cerca del aplanamiento de la curva. Juan Manuel. Sí. Y lo que estamos es simple y llanamente aplazando ese pico, tal y como lo expresó la doctora Cucunúa, y que este tiempo de cuarentena lo que sirve es para alistar el sistema de salud, para prepararse, para, por ejemplo, mejorar las condiciones en las unidades de cuidado intensivo, la capacidad hospitalaria, pero evidentemente esta pandemia, que ha sido tan agresiva como ella dice, pues solo tiene una solución, que es la vacuna, y que solamente con la vacuna podría proclamarse el fin de la pandemia, de manera que hay que alistar las estrategias para enfrentar esta realidad que me parece muy, muy contundente que ha descrito la doctora Cucunúa. Claro, y obviamente lo que ella dice es, tengamos en cuenta que lo que estamos haciendo es aplazar un poquito el problema, el pico de los contagios, aplazar. ¿Para qué? Para que estemos preparados, que los sistemas de salud sepan que se van a venir de pronto muchas personas contagiadas y que pueden atenderlos, y para que se haga también la pedagogía. Es decir, cuando algunos sectores de la economía empiecen a salir a trabajar, tenemos que tener claro que el contacto social tiene que ser mínimo. No saludo de mano, no besos, no abrazos para la selfie, no reuniones de ojalá más de 2 personas, que lo han hecho en otros países. Es decir, que podemos ir retornando lentamente, pero solo sin contacto social. Si hay contacto social, se van a disparar los contagios. Hay que hacer campañas, hay que prepararse en el sistema de salud, y lo que se está haciendo en la cuarentena es prepararnos para eso que viene. Ella dice que hay 2 tipos de vacuna que están en este momento ya en experimentaciones en humanos, lo cual es un avance muy grande, pero todavía no hay una vacuna. Y en materia de medicamentos, dice que se están haciendo también experimentación, pero tampoco hay uno que en este momento sea efectivo y comprobado científicamente frente a COVID-19. Eso es lo que hace tan importante que lo único que hasta el momento sirve, lo utilicemos. Aislamiento social, lavado constante de manos, prevención, prevención y prevención.